Ella se llamaba Sofía y tenía 25 años cuando lo conoció. Era una mañana soleada en el mercado de Coyoacán, y él estaba comprando flores para su madre. Alto, moreno, con esos ojos cafés que parecían guardar 1000 secretos. Se llamaba Diego. «Disculpe, señorita, ¿sabe cuánto cuestan los tulipanes?», le preguntó con una sonrisa que le derritió el corazón. Sofía trabajaba en una librería cerca del mercado y pasaba por ahí todas las mañanas. Nunca había visto a Diego antes, pero algo en su mirada la hizo detenerse. «No sé, pero podemos preguntar juntos», respondió, sintiendo las mejillas calientes. Ese fue el inicio de todo. Diego era arquitecto, recién llegado a la Ciudad de México desde Guadalajara. Había conseguido trabajo en una firma importante y se había mudado solo, dejando atrás su vida anterior. Durante las siguientes semanas, se encontraban, por casualidad, en el mismo mercado. Sofía llegaba un poco más temprano. Diego se quedaba un poco más tiempo. Los dos sabían que no era casualidad, pero ninguno lo admitía. Un mes después de conocerse, Diego se armó de valor. «Sofía, ¿te gustaría cenar conmigo el viernes?», le preguntó mientras ella seleccionaba unos libros en el puesto de libros usados. «Me encantaría», respondió sin dudarlo. La llevó a un pequeño restaurante en la Roma Norte. Hablaron durante horas sobre sus sueños, sus miedos, sus familias. Sofía le contó que vivía sola desde los 22 años, que sus papás habían muerto en un accidente cuando ella estaba en la universidad. Diego le habló de su familia en Guadalajara, de su hermana menor que estudiaba medicina, de su madre que era maestra. Al final de la noche, bajo la luz de los faroles de la colonia, Diego la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas. «No quiero que esto termine», le susurró al oído. «No tiene que terminar», respondió ella, tomándolo de la mano. Esa noche, Sofía supo que se estaba enamorando, y Diego también lo sabía. Los siguientes meses fueron como un sueño. Diego y Sofía se veían casi todos los días. Él la llevaba a conocer los mejores tacos de la ciudad. Ella le mostraba librerías escondidas y cafés con historia. Diego tenía detalles hermosos. Le llevaba flores cada viernes. Le escribía pequeñas notas que escondía en sus libros. La llamaba todas las noches antes de dormir. «Te amo, Sofía», le dijo una tarde lluviosa en el departamento de ella. Estaban acurrucados en el sillón, viendo una película mexicana antigua. Sofía sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Yo también te amo, Diego». Nunca había sentido algo así. Era verdad. Después de la muerte de sus padres, Sofía había cerrado su corazón. Había tenido novios, pero nunca se había entregado completamente. Con Diego era diferente. Con él se sentía segura, completa. Diego la abrazó más fuerte, y ella supo que quería pasar el resto de su vida con él. A los 6 meses de noviazgo, Diego le propuso que se mudaran juntos. «Tengo que renovar el contrato de mi departamento», le dijo una mañana mientras desayunaban en su cafetería favorita en La Condesa. «¿Qué te parece si buscamos un lugar para los dos?». Sofía sintió mariposas en el estómago. Era un paso grande, pero se sentía lista. «Me encantaría», le respondió, tomándole la mano por encima de la mesa. Encontraron un bonito departamento en la colonia del Valle, con 2 recámaras y una cocina grande donde Diego podía preparar sus famosos chilaquiles los domingos. El día de la mudanza, la hermana de Diego, Carmen, vino desde Guadalajara para ayudarlos. Carmen era alegre y cariñosa, y rápidamente se hizo amiga de Sofía. «Mi hermano nunca había estado tan feliz», le confesó mientras organizaban la cocina. «Se nota que te ama muchísimo». «Yo también lo amo», respondió Sofía. «Es el hombre de mi vida». Esa noche, en su nueva cama, en su nuevo hogar, Diego le susurró al oído: «Algún día te voy a pedir que te cases conmigo, y algún día te voy a decir que sí», respondió ella sellando la promesa con un beso. El primer año viviendo juntos fue perfecto. Diego conseguía proyectos cada vez más importantes en su trabajo, y Sofía fue ascendida a gerente de la librería. Los fines de semana cocinaban juntos, veían series, visitaban museos. Sofía conoció a la familia de Diego cuando fueron a Guadalajara para el cumpleaños de su mamá, doña Esperanza. La familia la recibió con los brazos abiertos. «Mija, qué bueno que llegaste a la vida de mi Diego», le dijo doña Esperanza. Hacía mucho que no lo veía tan contento. Diego le enseñó su ciudad natal,
los lugares donde había crecido, la casa donde vivía antes de mudarse a la capital. Sofía se enamoró de Guadalajara, pero sobre todo, se enamoró más profundamente de Diego al conocer sus raíces. ¿Te imaginas tener una casa aquí algún día?, le preguntó Diego mientras caminaban por el centro histórico. Me imagino tener una casa en cualquier lugar siempre y cuando sea contigo, respondió ella. Diego tenía planes. Quería casarse con Sofía al cumplir 2 años de novios, comprar una casa, tener hijos. Hablaban de todo esto como si fuera lo más natural del mundo. La vida era perfecta, hasta que llegó Alejandra. Alejandra llegó a la firma de arquitectos donde trabajaba Diego en febrero. Era una mujer hermosa, de 28 años, que había estudiado en París y tenía experiencia en proyectos internacionales. Llegó una nueva compañera al trabajo, le contó Diego a Sofía una noche durante la cena. Es muy talentosa, creo que vamos a trabajar bien juntos. Sofía no le dio mayor importancia. Diego siempre hablaba de sus compañeros de trabajo, y ella confiaba en él completamente. Las primeras semanas, Diego mencionaba a Alejandra de vez en cuando, que si tenía ideas innovadoras, que si había viajado por todo el mundo, que si hablaba varios idiomas. Parece que tu nueva compañera es muy interesante, comentó Sofía un día sin malicia. Sí, es muy profesional, respondió Diego. El jefe la puso en mi equipo para el proyecto del hotel nuevo. Sofía notó que Diego empezó a llegar un poco más tarde del trabajo. Explicaba que tenían muchas reuniones, que el proyecto era complejo, que Alejandra tenía ideas que requerían mucho tiempo de desarrollo. Aún no sospechaba nada. Diego seguía siendo cariñoso con ella. Seguían haciendo planes juntos. Pero algo había empezado a cambiar. Fue Carmen quien sembró la primera semilla de duda en la mente de Sofía. Carmen había venido a visitarlos durante un fin de semana. Diego tuvo que ir a trabajar el sábado por la mañana. ¿En sábado?, preguntó Carmen extrañada. Diego nunca trabajaba fines de semana antes. Es por el proyecto nuevo, explicó Sofía. Tiene mucho trabajo. Durante el almuerzo, Diego recibió 3 llamadas. Se alejaba para contestar, hablaba en voz baja. Cuando regresaba a la mesa parecía distraído. ¿Todo bien?, preguntó Sofía. Sí, es trabajo. Alejandra tenía unas dudas sobre los planos. Carmen y Sofía se quedaron solas esa tarde cuando Diego regresó a la oficina. Sofía, no quiero alarmarte, dijo Carmen con cuidado, pero mi hermano está actuando raro. Nunca lo había visto tan distante. Es estrés del trabajo, respondió Sofía, pero por dentro empezó a sentir una sensación incómoda. Esa noche, cuando Diego regresó del trabajo, Sofía lo notó diferente. Seguía siendo cariñoso, pero había algo en sus ojos, una distancia que antes no existía. Todo cambió una noche de abril. Diego se estaba bañando y su teléfono, que había dejado en la cama, empezó a sonar. Sofía vio el nombre en la pantalla. Ale. El corazón se le detuvo. Diego nunca ponía corazones en los nombres de sus contactos de trabajo. Ni siquiera ella tenía un corazón en su contacto hasta hacía poco. El teléfono siguió sonando. Sofía se quedó paralizada, mirando la pantalla. No contestó, pero la semilla de la sospecha se había plantado firmemente. Cuando Diego salió de la ducha, ella ya estaba en la cama, fingiendo dormir. ¿Sonó mi teléfono?, preguntó Diego. No sé, ya me estaba quedando dormida, mintió Sofía. Los siguientes días fueron una tortura. Sofía empezó a fijarse en detalles que antes pasaba por alto. Diego checaba constantemente su teléfono. Sonreía mientras escribía mensajes. Se arreglaba más para ir al trabajo. Una mañana, Sofía decidió llevarle el almuerzo que había olvidado. Cuando llegó al edificio de la firma de arquitectos, los vio. Diego y Alejandra estaban en la cafetería del lobby, sentados muy cerca uno del otro. Alejandra era tan hermosa como Sofía se había imaginado. Alta, rubia, elegante. Estaban riendo y Diego tenía esa expresión que Sofía conocía bien, la que ponía cuando estaba genuinamente feliz. Sofía se escondió detrás de una columna y los observó. La forma en que Diego miraba a Alejandra, la forma en que ella le tocaba el brazo cuando hablaba, era demasiado íntima para ser solo profesional. Regresó a casa con el corazón roto, pero aún sin querer aceptar la verdad. Sofía no pudo soportar la incertidumbre por más tiempo. Esa noche, cuando Diego llegó del trabajo, lo estaba esperando en la sala. «Necesitamos hablar», le dijo. Diego se sentó frente a ella,
con expresión preocupada. ¿Pasa algo? ¿Hay algo que me quieras decir sobre Alejandra?, preguntó directamente. Diego palideció. Durante unos segundos no dijo nada. ¿De qué hablas? Vi tu teléfono la otra noche. Tiene un corazón junto a su nombre. Los vi juntos en la cafetería. Se nota que hay algo más que trabajo entre ustedes. Diego bajó la mirada. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Sofía, yo. Es complicado. ¿Complicado?, gritó Sofía. ¿Qué es complicado? ¿Me amas o no? Claro que te amo, dijo Diego levantándose. ¿Pero qué? Pero también siento algo por ella, admitió finalmente. No planeé que pasara. Simplemente pasó. Sofía sintió como si le hubieran dado una puñalada en el pecho. Se levantó del sillón, temblando. Algo como que, ¿se han besado? Diego no respondió, y su silencio fue respuesta suficiente. Sal de aquí, le gritó Sofía. Sal de mi casa ahora. Sofía, podemos arreglar esto. No, ya no hay nada que arreglar. Diego empacó algunas cosas y se fue esa misma noche. Sofía se quedó sola en el departamento que habían compartido, llorando hasta quedarse sin lágrimas. Los siguientes días fueron los peores de la vida de Sofía. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarse en el trabajo. Todo le recordaba a Diego. La cama donde habían dormido juntos, la cocina donde él le preparaba el desayuno, el sillón donde veían películas abrazados. Carmen la llamó varias veces, pero Sofía no contestó. No quería hablar con nadie de la familia de Diego. Su mejor amiga, Lucía, fue la que la ayudó a salir del hoyo más profundo. «Tienes que comer algo», le dijo Lucía trayéndole sopa a su casa. «No puedes seguir así. Pensé que era el hombre de mi vida», lloró Sofía. «Hicimos tantos planes juntos. Íbamos a casarnos, a tener hijos. Y vas a hacer todo eso pero con alguien que realmente te merezca», le respondió Lucía. «Diego no te merecía si fue capaz de traicionarte así». Sofía sabía que Lucía tenía razón, pero el dolor era demasiado intenso. Había entregado su corazón completamente. Había confiado en Diego con toda su alma, y él la había traicionado. Una semana después de que Diego se fuera, Sofía tomó una decisión. Se iba a mudar. No podía seguir viviendo en ese departamento lleno de recuerdos. Sofía encontró un pequeño departamento en la colonia Escandón. Era más pequeño que el anterior, pero era suyo, solo suyo. No tenía recuerdos de Diego ahí. El proceso de mudanza fue doloroso. Cada objeto le traía memorias. La cafetera que habían comprado juntos, los libros que él le había regalado, las fotos de sus viajes. Decidió guardar algunas cosas y donar otras. Las fotos las guardó en una caja que puso en el fondo del closet. No estaba lista para tirarlas, pero tampoco para verlas todos los días. En la librería, sus compañeros notaron el cambio. Sofía, que siempre había sido alegre y conversadora, ahora estaba callada y distante. ¿Estás bien?, le preguntó su jefa, Patricia. Te noto muy triste últimamente. Terminé con mi novio, le explicó Sofía sin dar detalles. Lo siento mucho. Si necesitas unos días libres. No, el trabajo me distrae. Necesito mantenerme ocupada. Y era verdad, el trabajo era lo único que la mantenía cuerda. Se enfocó en proyectos nuevos, en organizar eventos culturales en la librería, en cualquier cosa que la mantuviera ocupada y le impidiera pensar en Diego. Pero las noches eran las peores. En la soledad de su nuevo departamento, el dolor regresaba con toda su fuerza. 2 meses después de la separación, Sofía estaba empezando a sentirse un poco mejor. Había establecido nuevas rutinas, había empezado a salir con sus amigas de vez en cuando, había comenzado a sanar. Un sábado por la tarde, mientras compraba verduras en el mercado de Medellín, se topó con Diego. Estaba solo, se veía demacrado, más delgado. Cuando la vio, su cara se iluminó. «Sofía», dijo acercándose a ella. «Hola, Diego», respondió ella tratando de mantener la compostura. «¿Cómo estás? ¿Te ves? Te ves hermosa». Sofía no sabía qué decir. Ver a Diego le removió todas las emociones que había estado tratando de enterrar. «Estoy bien», mintió. «Sofía, he pensado mucho en ti, en nosotros. Cometí el error más grande de mi vida. Diego, terminé con Alejandra», la interrumpió. «Me di cuenta de que lo nuestro no era real, era solo una ilusión. Tú eres la mujer de mi vida». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Había soñado con este momento durante las noches de insomnio.
Había fantaseado con que Diego regresara y le dijera exactamente esas palabras. «Es demasiado tarde», le dijo, aunque no estaba segura de creérselo. «No, no es tarde», dijo Diego tomándole las manos. «Podemos intentarlo de nuevo. He cambiado, Sofía. Ahora sé lo que realmente importa». Sofía lo miró a los ojos. Esos ojos cafés que habían sido su perdición desde el primer día. Todavía sentía amor por él, pero también dolor. Mucho dolor. «Necesito tiempo para pensarlo», le dijo. «Todo el tiempo que necesites, te voy a esperar». Los días siguientes al encuentro con Diego fueron de total confusión para Sofía. Una parte de ella quería perdonarlo, volver con él, retomar los planes que habían hecho juntos. Otra parte le decía que era una locura, que Diego ya había demostrado que no era confiable. Diego empezó a mandarle flores todos los días. Rosas rojas con pequeñas notas que decían cosas como: «Perdóname, te amo, eres mi vida». También le mandaba mensajes de texto, pero Sofía no los contestaba, solo los leía, y se quedaba más confundida. Lucía era clara en su opinión. «No puedes regresar con él, Sofía. Te traicionó una vez, te va a traicionar otra vez». «Pero dice que cambió», argumentaba Sofía. «Todos dicen que cambiaron cuando los cacharon. ¿Ya se te olvidó cómo lloraste durante semanas?». Carmen también la contactó. Le mandó un mensaje diciendo que sabía lo que había pasado entre Diego y Alejandra, y que entendía si Sofía no quería saber nada de la familia, pero que siempre la iba a considerar una hermana. Ese mensaje hizo llorar a Sofía. Carmen había sido como la hermana que nunca tuvo, y perderla también por culpa de la traición de Diego le dolía mucho. Una noche, después de una semana de flores y mensajes, Diego se apareció en la puerta del departamento de Sofía. «Diego, no puedes venir aquí sin avisar», le dijo Sofía al abrir la puerta. «Necesitaba verte», respondió él. «Necesitaba hablar contigo cara a cara». Sofía suspiró y lo dejó entrar. Diego se veía sinceramente arrepentido, con ojeras profundas y la barba sin afeitar. «Sofía, estos 2 meses sin ti han sido el infierno», comenzó. «No puedo comer, no puedo dormir, no puedo concentrarme en nada. Me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Sofía. «¿Por qué me traicionaste si decías que me amabas?». Diego se pasó las manos por el cabello, buscando las palabras correctas. «No lo sé. Alejandra era diferente, exótica, representaba aventura, algo nuevo, pero me di cuenta de que no era amor lo que sentía por ella. Era solo atracción, curiosidad. ¿Y eso justifica que hayas roto mi corazón? No, no justifica nada. Fui un idiota, fui egoísta. Pensé que podía tener las dos cosas, pero no puedo vivir sin ti». Diego se acercó a ella y le tomó las manos. «Dame una oportunidad de demostrarte que he cambiado. Dame una oportunidad de recuperar tu confianza». Sofía lo miró durante largo tiempo. Una parte de ella quería decirle que sí, que lo intentaran de nuevo, pero había algo en su interior que le decía que no era buena idea. «Está bien», dijo finalmente. «Te voy a dar una oportunidad, pero con condiciones». Los ojos de Diego se iluminaron. «Las que tú quieras. Primero vamos a empezar desde cero, como si nos conociéramos apenas. Segundo, vas a tener que ganarte mi confianza día a día. Y tercero, si vuelves a traicionarme, se acabó para siempre». «Acepto», dijo Diego sin dudar. «Te prometo que no te voy a defraudar otra vez». Se dieron un beso suave, lleno de promesas y esperanza. Sofía quería creer que las personas podían cambiar, que el amor podía superar todo. Qué equivocada estaba. Los primeros meses después de la reconciliación fueron como una segunda luna de miel. Diego se portó como el novio perfecto, atento, cariñoso, detallista. Le llevaba desayuno a la cama, la llevaba a cenar a lugares especiales, le escribía cartas de amor. Sofía empezó a creer que realmente había cambiado. Diego había dejado la firma donde trabajaba con Alejandra y había conseguido empleo en otra empresa. Parecía genuinamente arrepentido y comprometido con la relación. «¿Ves? Te dije que podía cambiar», le decía Diego mientras paseaban por Chapultepec un domingo. «Sí, se nota que estás haciendo un esfuerzo», admitía Sofía. Volvieron a vivir juntos en el departamento nuevo de Sofía. Diego trajo sus cosas y poco a poco el lugar se sintió como un hogar otra vez. Incluso hablaron de casarse,
Diego le propuso matrimonio en una cena romántica en el restaurante donde habían tenido su primera cita. Sofía dijo que sí, aunque una parte pequeña de ella aún tenía dudas. Esta vez va a ser diferente, le prometió Diego mientras le ponía el anillo de compromiso. Vas a ser la esposa más feliz del mundo. Empezaron a planear la boda para el siguiente año. Sofía se sentía feliz, pero también vulnerable. Había vuelto a abrir su corazón completamente. Había vuelto a confiar, y eso la asustaba. Carmen se emocionó mucho con la noticia del compromiso. Vino a visitarlos y ayudó a Sofía a buscar vestidos de novia. Sabía que mi hermano iba a reaccionar, le dijo Carmen. Ustedes están hechos el uno para el otro. Sofía quería creer que era verdad. 6 meses después de la reconciliación, Sofía empezó a notar pequeños cambios en Diego. Nada dramático, solo pequeñas cosas que le recordaban al periodo antes de la primera traición. Diego empezó a llegar un poco más tarde del trabajo otra vez. Revisaba su teléfono con más frecuencia. Se disculpaba diciendo que tenía mucho trabajo, que había conseguido un proyecto importante. ¿No te parece que Diego está trabajando demasiado últimamente?, le comentó Sofía a Lucía durante un almuerzo. ¿Demasiado o demasiado como la vez anterior?, respondió Lucía con sarcasmo. Sofía, espero que no esté pasando lo mismo otra vez. No, esta vez es diferente, se defendió Sofía. Está trabajando en un proyecto muy importante. Es normal que tenga mucho estrés. Pero por dentro, Sofía empezaba a sentir esa sensación familiar de inquietud. Una noche, Diego llegó muy tarde y con olor a perfume femenino. ¿Por qué hueles a perfume?, le preguntó Sofía. Tuvimos una reunión con una clienta, explicó Diego. Usa un perfume muy fuerte. La explicación era lógica, pero algo en la forma en que Diego evitó su mirada hizo que Sofía se sintiera incómoda. Empezó a prestar más atención a los detalles. Diego recibía llamadas que no contestaba cuando ella estaba cerca. Había cambiado la contraseña de su teléfono. Se arreglaba más para ir al trabajo. Todas señales que ya había visto antes. La verdad llegó de la forma más cruel posible. Sofía estaba en la librería cuando recibió una llamada de un número desconocido. ¿Habla con Sofía?, preguntó una voz femenina. Sí, ¿quién habla? Soy Alejandra. Creo que necesitamos hablar. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Alejandra? ¿La misma Alejandra por la que Diego la había traicionado? No tengo nada que hablar contigo, dijo Sofía. Espera, por favor. Es sobre Diego. Creo que tienes derecho a saber la verdad. Contra su mejor juicio, Sofía accedió a encontrarse con Alejandra en un café neutral. Alejandra era tal como la recordaba, hermosa, elegante, segura de sí misma, pero se veía nerviosa. Sé que no tienes ninguna razón para creerme, comenzó Alejandra, pero necesitas saber que Diego nunca dejó de buscarse conmigo. Sofía sintió que el mundo se le venía encima otra vez. Eso no es cierto. Él terminó contigo para regresar conmigo. No, Sofía. Me dijo que había regresado contigo porque te necesitaba para estabilidad económica, porque tú lo mantenías mientras él se establecía mejor en su carrera, pero que a quien amaba realmente era a mí. Sofía se quedó sin palabras. Hemos estado viéndonos desde que regresaron. Diego me decía que solo era cuestión de tiempo para que terminara contigo definitivamente. Alejandra sacó su teléfono y le mostró a Sofía mensajes de Diego de la semana anterior. Mensajes donde le decía que la amaba, donde se burlaba de Sofía, donde planificaba dejarla después de la boda para quedarse con el dinero que ella había ahorrado para la ceremonia. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Sofía con la voz quebrada. Porque me di cuenta de que Diego es un mentiroso. Me prometió que iba a dejar de trabajar en la nueva empresa y lo casé con otra compañera la semana pasada. Diego no puede ser fiel a nadie. Sofía no podía procesar toda la información. Era demasiado dolor, demasiada traición. Además, continuó Alejandra, estoy embarazada y el hijo es de Diego. Sofía regresó a su departamento hecha una furia. Diego aún no llegaba del trabajo, así que se sentó a esperarlo con los mensajes que Alejandra le había enviado a su teléfono como evidencia. Cuando Diego abrió la puerta, Sofía estaba sentada en la mesa del comedor con su anillo de compromiso enfrente de ella. ¿Qué pasa?, preguntó Diego al ver su expresión. Alejandra vino a verme hoy, dijo Sofía con voz fría. Diego palideció inmediatamente. Sofía, ¿yo puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Que nunca dejaste de verla? ¿Que te estabas burlando de mí?
¿Que planeas robarme mis ahorros? ¿O que está embarazada de ti? Diego se quedó parado en la puerta, sin saber qué decir. ¿Es cierto que está embarazada?, preguntó Sofía. Diego no respondió, y su silencio lo dijo todo. ¡Contesta!, gritó Sofía. Sí, admitió finalmente. Pero yo no quería que pasara. Fue un accidente. ¿Un accidente? Todo contigo es un accidente. Sofía se levantó de la mesa furiosa. Me traicionaste una vez, te perdoné, y me volviste a traicionar. Y ahora vas a ser papá de otra mujer. Sofía, yo te amo a ti. Lo de Alejandra no significa nada. Basta de mentiras, gritó Sofía. He visto los mensajes. Sé lo que realmente piensas de mí. Sé que solo regresaste conmigo por conveniencia. Diego trató de acercarse, pero Sofía lo detuvo con la mano. Te di una segunda oportunidad porque pensé que las personas podían cambiar, pero tú no puedes cambiar. Eres un mentiroso, un traidor y un cobarde. Sofía, por favor, quiero que te vayas. Ahora, y esta vez, no regreses nunca. Diego empacó sus cosas por segunda vez. Cuando estaba a punto de irse, se volteó hacia Sofía. Algún día te vas a dar cuenta de que fui el amor de tu vida, le dijo con arrogancia. No, respondió Sofía con una fuerza que no sabía que tenía. Tú fuiste mi lección más importante. Me enseñaste que merezco algo mucho mejor. Diego se fue y cerró la puerta. Sofía se quedó sola en el departamento, pero esta vez no lloró. Esta vez se sintió libre. Un año después, Sofía estaba en el mismo mercado de Coyoacán donde había conocido a Diego, pero ya no era la misma mujer ingenua que se había enamorado perdidamente. Era más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. Había usado los ahorros que Diego planeaba robarse para abrir su propia librería. Corazón de Papel se había convertido en un lugar muy popular en la colonia, donde organizaba noches de poesía, clubes de lectura y talleres de escritura. Disculpe, señorita, le dijo una voz masculina mientras compraba ingredientes para el café de su librería. Sofía se volteó y vio a un hombre moreno, de ojos verdes, con una sonrisa sincera. Era guapo, pero no de la manera arrogante de Diego. Había algo genuino en su mirada. ¿Sí?, respondió Sofía. ¿Sabe dónde puedo encontrar la librería Corazón de Papel? Alguien me recomendó el taller de escritura de los miércoles. Sofía sonrió. Durante el último año, había aprendido a confiar en su intuición, y algo le decía que este hombre era diferente. Yo soy la dueña, le dijo. Me llamo Sofía. Mucho gusto, Sofía. Yo soy Mateo. Soy periodista. Me acabo de mudar a la ciudad y estoy buscando lugares donde pueda escribir mi novela. Mientras caminaban hacia la librería, Sofía pensó en todo lo que había pasado. Diego le había roto el corazón 2 veces. Había destruido su confianza. Había hecho que dudara de su propio valor, pero también, sin saberlo, le había dado el regalo más grande. La había liberado. 6 meses después de conocer a Mateo, Sofía recibió una invitación de boda. Era de Carmen, la hermana de Diego. En una nota personal, Carmen le explicaba que se había peleado con Diego cuando se enteró de lo que le había hecho a Sofía la segunda vez. No se hablaban desde entonces. Siempre vas a ser mi hermana del corazón, decía la nota. Espero que seas muy feliz con Mateo. Se nota en tus fotos de redes sociales que por fin encontraste a alguien que te merece. Sofía fue a la boda de Carmen acompañada de Mateo. Durante la ceremonia, pensó en las veces que había imaginado su propia boda con Diego. Ahora se daba cuenta de que había estado enamorada de una ilusión, no de una persona real. ¿En qué piensas?, le susurró Mateo al oído. En lo agradecida que estoy de que las cosas no salieran como yo planeaba, respondió Sofía. Mateo le tomó la mano y la besó suavemente. Después de la boda, mientras caminaban por el jardín del lugar, Sofía vio a Diego a lo lejos. Estaba solo, bebiendo en la barra, viéndose mayor y cansado. Por un momento sus miradas se cruzaron. Diego levantó su copa hacia ella, como un saludo melancólico. Sofía le devolvió el gesto con una sonrisa serena. Ya no sentía amor por él, pero tampoco odio. Solo, nada. ¿Ese es Diego?, preguntó Mateo, que sabía toda la historia. Sí, respondió Sofía, pero ya no importa. Y era verdad. Diego había sido su pasado, pero Mateo era su presente, y esperaba su futuro. Un futuro construido sobre la honestidad, el respeto mutuo y un amor real. Esa noche,
Mientras regresaban a la ciudad, Sofía reflexionó sobre su historia. Ella lo había amado, pero la traición lo cambió todo. Lo cambió a él, la cambió a ella, cambió su vida entera. Pero al final, ese cambio había sido para bien. Había aprendido a valorarse, a no aceptar menos de lo que merecía, a confiar en su intuición. Había aprendido que el amor verdadero no lastima, no traiciona, no miente. «Te amo, Sofía», le dijo Mateo mientras manejaba. «Yo también te amo», respondió ella, y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo ninguna duda al decirlo, porque esta vez era real, esta vez era para siempre. Epílogo. 5 años después, Sofía despertó con el sonido suave de la lluvia golpeando las ventanas de su casa en la colonia Roma Sur. Era domingo por la mañana, y el aroma del café recién hecho se filtraba desde la cocina. Sonrió antes de abrir los ojos completamente, saboreando ese momento de paz que ahora caracterizaba sus mañanas. «Buenos días, mi amor», murmuró Mateo, apareciendo en la puerta del dormitorio con 2 tazas humeantes. «El café está listo, y Emma ya despertó. Está esperando que le leas el cuento que le prometiste anoche». Sofía se incorporó en la cama, recibiendo la taza con gratitud. Emma, su hija de 3 años, había heredado los ojos verdes de Mateo y la sonrisa curiosa de Sofía. Era una niña brillante que amaba los libros tanto como su madre. «¿Ya está despierta? Son apenas las 8», rió Sofía. «Esa niña tiene más energía que toda la clientela de la librería junta. Se parece a su mamá», dijo Mateo sentándose en el borde de la cama. «Hablando de la librería, ayer llamó Patricia. Dice que el evento del viernes fue un éxito total. Vendieron todos los ejemplares del libro de poesía de Alejandro». Sofía asintió con satisfacción. Corazón de Papel se había convertido en mucho más de lo que había soñado inicialmente. No solo era una librería exitosa, sino un centro cultural reconocido en la ciudad. Organizaba presentaciones de libros, talleres de escritura, noches de micrófono abierto, y hasta tenía un pequeño café donde los escritores locales se reunían a trabajar. «Mami, mami, ya quiero el cuento», gritó Emma desde el pasillo, corriendo hacia el dormitorio en pijama rosa con estampado de unicornios. «Ya voy, princesa», respondió Sofía levantándose de la cama. «¿Cuál cuento quieres que te lea hoy?» «El de la princesa que tiene una librería mágica», pidió Emma, trepándose a la cama junto a Mateo. Era un cuento que Sofía había inventado para Emma, inspirado vagamente en su propia historia, pero adaptado para una niña pequeña. En la versión de Emma, la princesa Sofía tenía una librería donde los libros cobraban vida por las noches y ayudaban a resolver los problemas de las personas del reino. Mientras leía, Sofía no pudo evitar pensar en todo lo que había cambiado en 5 años. Después de casarse con Mateo en una ceremonia íntima en Coyoacán, habían comprado esta casa que ahora era su refugio. Mateo había publicado su primera novela, que había tenido un éxito moderado pero crítico. Trabajaba como editor en una revista literaria y estaba terminando su segundo libro. La librería había crecido tanto que habían tenido que mudarse a un local más grande. Sofía había contratado a 4 empleados y estaba considerando abrir una segunda sucursal. El éxito llegó gradualmente, construido sobre bases sólidas de trabajo honesto y pasión genuina por los libros. «¿Y qué pasó con el príncipe malo de la historia?», preguntó Emma cuando Sofía terminó de leer. «El príncipe malo se quedó solo porque había lastimado a la princesa, pero la princesa encontró a un príncipe bueno, que la amaba de verdad, y fueron muy felices. Como tú y papá», dijo Emma con la sabiduría simple de los niños. «Exactamente como papá y yo», confirmó Sofía abrazando a su hija. Más tarde, mientras Emma jugaba en el jardín y Mateo trabajaba en su estudio, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Carmen. «Sofía, espero no molestarte en domingo», dijo Carmen desde Guadalajara. «Quería contarte algo importante». «Nunca molestas, Carmen». «¿Qué pasó?» «Es sobre Diego». Carmen hizo una pausa. «Se casó ayer, con una mujer que conoció hace 6 meses». Sofía sintió una pequeña punzada de sorpresa, pero nada más. Era extraño pensar que había un tiempo en que esa noticia la habría destrozado. ¿Y qué pasó con Alejandra y su hijo? Alejandra se mudó a Estados Unidos cuando el niño tenía 1 año. Diego nunca se hizo responsable realmente. Lo ve algunas veces al año cuando ella viene a México. Es un padre ausente, igual que era novio ausente. Me da tristeza por el niño.
dijo Sofía sinceramente. Espero que Diego haya cambiado para su nueva esposa. Lo dudo, respondió Carmen con honestidad. Mi hermano nunca aprendió a valorar lo que tiene, pero tú sí merecías algo mejor, y me da mucho gusto que lo hayas encontrado. Después de colgar, Sofía se quedó pensando en el jardín, viendo a Emma perseguir mariposas entre las flores que ella y Mateo habían plantado juntos. Era curioso cómo las noticias de Diego ya no la afectaban. Era como escuchar sobre un conocido lejano, alguien que había formado parte de su vida en otro tiempo, pero que ya no tenía relevancia en su presente. Por la tarde, mientras preparaba la cena, Mateo se acercó por detrás y la abrazó. Carmen me contó sobre Diego, dijo suavemente. ¿Estás bien? Más que bien, respondió Sofía, girándose en sus brazos. Es extraño, pero no siento nada. Ni tristeza, ni enojo, ni nostalgia. Solo, nada. Es porque encontraste tu lugar, dijo Mateo. Encontraste donde perteneces. Esa noche, después de acostar a Emma, Sofía y Mateo se sentaron en la terraza de su casa, compartiendo una botella de vino y contemplando las estrellas. La ciudad se extendía ante ellos, llena de luces y posibilidades. ¿Sabes qué estaba pensando hoy?, dijo Sofía. Si no hubiera conocido a Diego, si no hubiera pasado por todo ese dolor, probablemente no habría abierto mi propia librería. No habría desarrollado la fortaleza necesaria para construir mi propio camino. ¿Estás agradecida con él entonces?, preguntó Mateo con curiosidad. No exactamente agradecida, reflexionó Sofía, pero reconozco que esa experiencia me transformó. Me enseñó quién no quiero ser y qué no estoy dispuesta a aceptar. Me hizo más fuerte, más independiente, más consciente de mi propio valor. Mateo tomó su mano y la besó suavemente, y me permitió conocer a la Sofía real, no a la que estaba tratando de complacer a alguien que no la merecía. Exacto, sonrió Sofía. Ahora sé la diferencia entre estar enamorada del amor y estar realmente enamorada de una persona. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad. Sofía pensó en todo lo que había construido, su negocio exitoso, su familia feliz, su matrimonio sólido basado en respeto mutuo y comunicación honesta. ¿Alguna vez te preguntaste cómo habría sido nuestra vida si nos hubiéramos conocido antes?, preguntó Mateo. Cuando eras más joven, antes de toda la experiencia con Diego. Creo que no habría funcionado, admitió Sofía. Yo necesitaba pasar por esa experiencia para convertirme en quien soy ahora. Necesitaba aprender a valorarme, a establecer límites, a no perder mi identidad en una relación. Y yo necesitaba madurar también, agregó Mateo. Cuando te conocí había terminado una relación de 5 años precisamente porque no estaba listo para el compromiso real. El tiempo fue perfecto para los dos. Un mes después, Sofía estaba organizando un evento especial en Corazón de Papel, una noche de lectura dedicada a mujeres que habían superado relaciones tóxicas y habían encontrado su propio camino. La idea había surgido después de que varias clientas le compartieran historias similares a la suya. El tema de esta noche es Renacer desde las cenizas, anunció Sofía al micrófono. Quiero invitar a todas las mujeres que estén aquí a que compartan, si se sienten cómodas, alguna experiencia que las haya transformado. Una por una, las mujeres fueron tomando el micrófono. Historias de divorcios dolorosos, traiciones, violencia doméstica, pero también historias de renacimiento, de fortaleza encontrada, de nuevas oportunidades abrazadas. Yo creía que sin él no era nadie, contó una mujer de unos 40 años. Después de que se fue, descubrí que con él era quien no era nadie. Ahora tengo mi propio negocio y soy más feliz que nunca. Sofía escuchaba cada historia con atención, viendo reflejada su propia experiencia en diferentes variaciones. Al final de la noche, tomó el micrófono una última vez. Quiero compartir algo con ustedes, dijo. Hace 6 años, yo estaba completamente rota. Un hombre que creía que me amaba me traicionó no una, sino 2 veces. Me hizo sentir que no valía nada, que era fácil de reemplazar. Pensé que sin él mi vida no tenía sentido. El local estaba en completo silencio. Hoy tengo un esposo que me ama y me respeta, una hija hermosa, un negocio exitoso y, lo más importante, tengo paz conmigo misma. No porque encontré a alguien mejor, sino porque primero me encontré a mí misma. El aplauso fue prolongado y emotivo.
Después del evento, mientras cerraba la librería, Sofía recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Vi en redes sociales sobre tu evento de esta noche. Me da mucho gusto saber que eres feliz. Te mereces toda la felicidad del mundo. D. Sofía miró el mensaje durante unos segundos, luego lo borró sin responder, no por enojo o resentimiento, sino porque simplemente no tenía nada que decir. Esa parte de su vida estaba cerrada, completamente cerrada. Esa noche, mientras acostaba a Emma, su hija le preguntó: «Mami, ¿por qué siempre les dices a las señoras en la librería que son fuertes? Porque es verdad, mi amor. Todas las mujeres somos mucho más fuertes de lo que creemos. A veces solo necesitamos que alguien nos lo recuerde. Yo también soy fuerte. Tú eres la más fuerte de todas», le dijo Sofía besando su frente. «Y nunca lo olvides». Al salir del cuarto de Emma, Sofía se encontró con Mateo en el pasillo. «¿Todo bien?», preguntó él, notando algo en su expresión. «Más que bien», respondió ella. «Solo estaba pensando en lo agradecida que estoy por todo lo que tenemos». «Yo también», dijo Mateo abrazándola. «¿Sabes qué? Creo que deberíamos planear unas vacaciones familiares. Emma ya está grande enough para viajar, y tú te mereces un descanso». «Me encanta la idea», sonrió Sofía. «¿A dónde quieres ir?». «A donde tú quieras. Después de todo, eres tú quien se merece ser consentida». Mientras se preparaban para dormir, Sofía pensó en todo el camino recorrido, desde aquella mañana soleada en el mercado de Coyoacán hasta esta noche tranquila en su propia casa. Había vivido una transformación completa. Ya no era la Sofía ingenua que había confundido intensidad con amor, que había aceptado migajas de afecto porque tenía miedo de estar sola. Ahora era una mujer completa, realizada, que había elegido compartir su vida con alguien desde la plenitud, no desde la carencia. «Te amo», le susurró Mateo al oído mientras se acomodaban en la cama. «Yo también te amo», respondió Sofía. «Gracias por amarme como merezco ser amada». Y en esa frase simple estaba contenida toda la sabiduría que había ganado a través del dolor, el conocimiento de que merecía ser amada con honestidad, con respeto, con fidelidad, que merecía ser una prioridad, no una opción. Mientras se quedaba dormida, Sofía sonrió pensando en todo lo que le esperaba: más aventuras con Mateo, ver crecer a Emma, expandir su negocio, escribir tal vez su propio libro algún día, un futuro lleno de posibilidades, construido sobre la base sólida del amor propio que había aprendido a cultivar. El pasado ya no la definía. Lo que la definía era el presente que había construido y el futuro que seguía escribiendo, día a día, con sus propias manos.